Julio 15. Estar cerca. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 2, 1. Cuando se les pregunta en una conversación si están casados o no, ningún marido o mujer buscaría un álbum de fotos o un certificado legal que respalde su respuesta o pruebe su estado. Más bien, hablarían de experiencias actuales, los privilegios, las alegrías y quizás incluso los desafíos y las luchas de la vida con su cónyuge. Lo mismo ocurre con la fe cristiana. Nuestras expresiones de su realidad deben estar directamente relacionadas con nuestra experiencia presente y no simplemente con nuestra conversión pasada. Estar cerca del corazón de Dios fortalece nuestra relación con Él y nos da nuevos recordatorios de su gracia y misericordia. Esto no sucede por accidente. La desviación espiritual es un peligro constante y a menudo desapercibido en nuestra vida espiritual. Para evitar que nos desviemos y abandonemos el amor que tuvimos al principio, Apocalipsis 2:4, el escritor de Hebreos nos advierte y nos invita a prestar mucha atención a lo que hemos oído, Hebreos 2:1, es decir, al mensaje del Evangelio. Cuando nos sumergimos diariamente en la lectura y memorización de la palabra de Dios, nuestros afectos se conmueven y nuestra mirada permanece fija en la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Sin embargo, debemos combinar el ministerio de la palabra con la fe. Es posible sentarse bajo la palabra de Dios y, sin embargo, permanecer inmune a su verdad. Todo tipo de información puede dar vueltas en nuestra cabeza sin llegar jamás a nuestro corazón ni dominar nuestra voluntad. Pero cuando combinamos la verdad del Evangelio con la fe, entonces nos fortalecemos y experimentamos nuestra relación con Dios en tiempo presente. Comprometernos a reunirnos con el pueblo de Dios también fomenta la continuación diaria en la vida cristiana. Lucas nos dice que la iglesia primitiva se dedicó, entre otras cosas, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan, Hechos 2:42. ¿Por qué? Porque entendieron que la reunión del pueblo de Dios en adoración y el estudio de las Escrituras es uno de los medios claves que Dios ha ordenado para asegurar que no nos convirtamos en náufragos espirituales. Si hoy sientes que estás a la deriva, no cedas, por un lado, a la tentación de creer que todo está perdido, ni por otro, a la tentación de pensar que no importa. Regresa nuevamente al pastor y guardián de tu alma, 1 de Pedro 2:25, y pídele un nuevo derramamiento de su espíritu, quien puede fortalecerte y equiparte mientras buscas una relación permanente con el Padre, escuchando una y otra vez las gloriosas verdades del Evangelio, para profundizar. Hechos 2:42 al 47. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, hermanos y hermanas, buenos días, Dios les bendiga. El devocional de hoy, de verdad que, como todos los días, el devocional de hoy nos va a llevar a ver una realidad en la vida de muchos creyentes. Incluso yo en algún momento en mi vida estuve a la deriva, deslizándome poco a poco entre la religión y la falsa devoción a nuestro santo y buen Dios. A veces estamos en el piloto automático, modo iglesia, modo lectura de la Biblia, modo adoración, es decir, modos, sin pasión, sin fervor. Empezamos a deslizarnos de nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nos relacionamos con la religión, nos estamos relacionando con nosotros mismos, en nuestras obras. Y este devocional del día de hoy nos va a llevar a ver realidades que quizás están pasando en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Nos hemos ido deslizando poco a poco, momento a momento, apartándonos de nuestra relación con nuestro santo y buen Dios y pensando de que estamos caminando con el Señor y no es así. El texto de Hebreos capítulo 2, y le voy a leer desde el 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Quiero que nos imaginemos por un momento a un hijo
que por la curiosidad o rebeldía se aleja de su padre en un lugar desconocido. Cada paso que da los lleva más lejos de la seguridad hasta que ya no reconoce el camino de regreso a casa. El padre lo llama, pero el ruido del mundo ahoga su voz. Hermanos, ese es el peligro espiritual que advierte Hebreos 2, 1, 4. Alejarnos poco a poco del Señor hasta quedar vulnerables. Hoy, a través del Evangelio, no hablaremos de un Dios distante, de un Padre que no nos dice permaneced en mí, como dice 15:4. ¿Estás escuchando la voz de Dios o la voz del mundo que te está arrastrando? Vivimos en un mundo, mis queridos hermanos, llenos de distracciones, donde lo urgente a menudo nos hace olvidar verdaderamente lo importante. ¿Cuántas veces hemos descuidado algo valioso por no prestar atención? Un mensaje que respondió, una relación descuidada, una advertencia ignorada, puede traer consecuencias graves. Hebreos capítulo 2, y específicamente toda la carta a los Hebreos, nos hace un llamado, inspirado por el Espíritu Santo, un llamado solemne a no descuidar tan grande salvación. Como dice el escritor de Filipenses, Pablo, que nos ocupemos de la salvación con temor y con temblor. Y este texto que hemos leído es una gran advertencia, es un llamado a atención. No es para causar miedo, mis queridos hermanos, sino para despertarnos a una realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hoy reflexionaremos sobre la importancia de prestar atención al mensaje del Evangelio, confirmado con señales, testigos y hasta el mismo Dios. ¿Estamos escuchando con el corazón abierto o hemos permitido que lo cotidiano ahogue la voz de Dios? No sé si usted recuerda una tragedia que tuvo la NASA en Estados Unidos, el transbordador espacial Challenger, en el año 1986. Se desintegró en el aire en 73 segundos después de despegar. Las investigaciones revelaron que el desastre se debió a un pequeño sello defectuoso en un cohete. Escucharon eso, un pequeño sello defectuoso en un cohete. Un detalle que se ignoró pensando de que no pasaría nada. Así ocurre en la vida cristiana. No es el pecado explícito, mis hermanos, sino el descuidar la comunión con Dios, la oración, la palabra, el congregarnos, el meditar en el Evangelio, el tener compañerismo con otros hermanos, en relacionarnos con creyentes y crecer en la fe al lado de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Nos aleja de Dios. El autor de Hebreos nos grita, no descuidemos esta salvación, porque cada día que no buscamos al Señor, nos hacemos más frágiles. Como creyentes, nuestra mayor prioridad, mis hermanos, debe ser permanecer cerca del Señor. Sin embargo, el mundo, la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el enemigo de esas almas constantemente nos distrae de esta comunión vital. Y esta palabra es clave, distracción. Cada uno se responderá. ¿Cuánto tiempo pasa en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasa viendo películas en las plataformas? Y ahora pon en un lugar cuánto tiempo pasas en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo pasas pensando en Dios, en el cielo? Es decir, meditando en lo que Dios ha hecho por ti por medio de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en el privilegio de que eres una hija o un hijo de Dios? En todo lo que esto trae para ti. Dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, con toda. No nos falta nada. Estamos completos en Cristo. Entonces, ¿por qué estamos buscando estar completos con el mundo? Si el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si ustedes saben, hoy partió hacia la eternidad el pastor John MacArthur, un hombre que escuché yo desde que soy creyente, desde 1997 estoy escuchando, y fue parte fundamental de mi vida en venir a Cristo, en crecer en la fe. Y da tristeza, aunque da alegría también porque sé que está con nuestro santo y buen Dios. Pero vemos hombres que perseveraron, que se mantuvieron firmes, que en los momentos más oscuros de su vida se aferraron a la bendita palabra del Señor.
que fueron pastoreados todos los días por el Señor Jesucristo. ¿Será que nuestra vida es igual? ¿Realmente nos apasionamos por el Señor, por la obra del Señor? ¿Nos apasionamos por el reino de los cielos y su justicia? ¿O por qué estamos apasionados? En Hebreos 2, 1, 4, el autor inspirado nos advierte sobre el peligro de deslizarnos espiritualmente y nos llama a aferrarnos a Cristo con todas nuestras fuerzas. Hermanos, como creyentes, nuestra mayor prioridad debe ser permanecer cerca al Señor. Vamos a ver la primera exhortación, prestar atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nosotros como Iglesia Reformada o Teología Reformada que creemos, hablamos a menudo de la perseverancia de los santos. Es una doctrina cardinal. O sea, cómo Dios nos motiva a perseverar en la fe y a no desmayar. Cómo cada día Dios pone ese querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Hebreos 2, 1 al 4 no nos permite dar por sentada esta verdad de manera superficial. Más bien nos confronta con una advertencia solemne. El creyente no pierde su salvación por un acto dramático de apostasía, sino que se aleja poco a poco como un barco sin ancla y es arrastrado por las corrientes imperceptibles. Poco a poco nos vamos alejando, sin darnos cuenta, porque el enemigo de nuestras almas nos seduce con el entretenimiento, nos empieza a alejar del Dios vivo y empezamos a perder nuestra relación con el Señor. No sé si ustedes recuerdan una iglesia en la carta a la Apocalipsis, a las 7 iglesias, donde dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Era una iglesia que pensaba que estaba viva, que se relacionaba con Dios, que se estaba haciendo la obra, que trabajaba, que hacía muchas cosas, pero en realidad estaba muerta. El texto no comienza con una llamado a que escuchen, sino con un llamado de que presten toda atención. Es un llamado urgente. Dice, por tanto, es decir, lo que sigue es que está arraigado a lo que viene primero. Es decir, ese por tanto está conectado al capítulo 1. ¿Y qué es lo que es el capítulo 1? Está hablando de la grandeza de Cristo y cómo Dios ha hablado a través de Cristo. Dice Hebreos 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, es decir, en estos tiempos finales, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Esto es lo que conecta al capítulo 2. Y eso es lo que hace serio. Y de verdad muy importante, extremadamente importante, porque dice que si Dios, habiendo hablado en el pasado, por los profetas, por los ángeles, en este tiempo hablado por el Señor Jesucristo, es un mensajero. Es el último mensaje, el último mensajero que Dios envió para que el mundo se arrepintiera, para que se volviera a Él. Y si lo desechamos a Él y todo lo que dijo, ¿qué significa? Que estamos en graves problemas. Bueno, la vida cristiana no es solo acerca de venir a Cristo, es decir, de venir al arrepentimiento de la fe, sino de permanecer en Cristo. Porque una cosa es confesar a Cristo como Señor y Salvador. Dice, este pueblo con mis labios, con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Se trata de permanecer cerca de Él. No sé si ustedes recuerdan a María y a Marta. ¿Qué hacía María? Estaba a los pies de Jesús. ¿Qué hacía Marta? Estaba afanada, haciendo tantas cosas. El Señor, ¿qué le dice? Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿Qué parte es escogido de ti, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Religión o relación? Porque en nuestro corazón
es un fariseo por naturaleza y un pequeño fariseo. Uno que trata de justificarse por las cosas que hace para Dios. Es decir, voy a la iglesia, pero sin pasión. Leo la Biblia, pero sin fervor. Sin creer que es la única palabra que puede transformar mi vida, que me puede llevar al cielo por medio de Jesucristo, que puede transformar, que puede hacer crecer mi fe. Adorar, pero solamente por cantar. Son tantas cosas que pasan en nuestra vida. En Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí radica, mis hermanos, la conexión con nuestro tema. Estar cerca al Señor no es un sentimiento, sino una postura activa de fe y obediencia. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya Pablo no existe. Las pasiones de Pablo, los anhelos de Pablo, todo lo que era Pablo ya no existe porque murió cuando fue crucificado juntamente con Cristo. Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que todo lo que Pablo vivía en su diario vivir, lo vivía de acuerdo a lo que era Cristo, de acuerdo al Evangelio, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El autor de Hebreos usa un término náutico, prestar más atención, que implica ajustar el rumbo. Lo que se ajusta en el rumbo. Tu rumbo es de tu vida, de tus pensamientos, tus anhelos. ¿Está hacia el reino de los cielos y su justicia? ¿O está siendo arrastrada por la corriente de este siglo? ¿Cuánta plata más quiero tener? ¿Cuántas posesiones? Todo lo que Dios te ha entregado, ¿para quién es? ¿Para ti o para el Señor? Recordemos que somos mayordomos. Sin nada venimos a este mundo y sin nada nos vamos. En el mundo antiguo, un capitán que no prestaba atención a las señales, sus barcos naufragaban. Bueno, si no prestamos atención a las señales que Dios nos da todos los días, podemos naufragar. A puntos, a grandes tormentas, donde va a haber pérdidas grandes, va a dar mucho dolor. Recordaré algo que dijo un pastor John Owen, un pastor puritano. Decía que la negligencia es el cáncer de la vida devocional. Imagina un hombre que, tras ser rescatado de un incendio, insiste en volver a entrar para buscar pertenencias. El peligro no está en el fuego visible, sino en su descuido de la gracia que lo salvó. ¿Te imaginas eso? Te sacan de un incendio, tu casa está vuelta a nada y tú entras a sacar ropa, a sacar de pronto los ahorros que tenías guardados, sabiendo de que te vas a morir en ese intento. La palabra atendamos implica enfocar la mente y el corazón en el Evangelio, es decir, toda nuestra atención, toda nuestra cosmovisión. No es solo un conocimiento intelectual, mis hermanos y hermanas, sino una vida práctica, la verdad. Y esta palabra atendamos, la vemos muy claramente en 1 de Pedro 1:3-20. Dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra es clave. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestación, perdón, para ser manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Dice, presten atención, pongan todo empeño, es decir, preparen su mente, eso es lo que significa Señor Lomos, preparen su mente para la batalla. Estemos preparados todo el tiempo, es decir, velar y orar, estar conectados. Es decir, es como la imagen de un guerrero que se está preparando para el enemigo. Yo no creo que un guerrero que vaya al campo de la batalla está pensando en pasear, en vacaciones, en la serie de televisión que dejó de ver, en tantas cosas que están, él se desconecta de todo eso y está enfocado en esa batalla, en ese momento que es de vida o muerte, no solamente para él, sino por lo que está defendiendo. Entonces la pregunta clara es, ¿tu mente está preparada todos los días para esta batalla que vimos a diario? El enemigo de estas armas quiere seducirnos, quiere cautivarnos. Es un arma que él usa, la seducción, las artimañas del error. Empieza a seducirnos poco a poco, como lo hizo con Eva. A pesar de que Eva defendió lo que Dios había dicho, porque mire que así empezó, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Eva le dijo, no, de todos los árboles del huerto podemos comer menos de uno. Y ese uno que dijo que no podía comer fue donde se enfocó Satanás. Y le digo, no, eso es mentira, no van a morir. Si no sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser como Dios. Allí llegó. Hasta ahí llegó la defensa del Evangelio. Hasta ahí llegó la defensa de lo que Dios había dicho. Hermanos, el enemigo nos seduce. Poco a poco nos va arrastrando, nos va arrastrando, nos va seduciendo. Y cuando menos pensamos, estamos lejos de la orilla. El Señor nos está llamando y a volvernos. Aferrarnos firmemente al ancla del Evangelio. A volver de nuevo a la provincia apartada donde estamos. Donde no hay fervor, donde no hay pasión, donde no hay relación. Volver de nuevo a ese primer amor. No sé cuántos estarán así, pero es bastante peligroso. Porque en la carta de Hebreos habla acerca de aquellos que apostataron de la fe. Aquellos que perdieron el enfoque en lo que realmente era importante. No quisieron organizar el rumbo. No quisieron volverse al Dios vivo. Hubo consecuencias muy fuertes para esta gente. Porque mire lo que dice la Escritura. A la gente de Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también te compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo de que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, mire, es lo que dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta gente se estaba olvidando de todo lo que había hecho antes, de lo que Dios había hecho en ellos, lo que Cristo estaba haciendo en ellos. El peligro de deslizarnos, como un barco que se aleja silenciosamente a la orilla, el descuido espiritual nos lleva a la deriva. Ejemplo, la indiferencia hacia la palabra de Dios, la oración fría, la mundanalidad. Como les decía ahora, lo que hizo Adán es la serpiente con Eva. Lo dice en 2 Corintios 11, 1, 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 9 al 10, procura venir pronto a verme, porque Demas, escuchen esto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Mire, un compañero de ministerio de Pablo, a la altura de Timoteo, Demas.
fue seducido, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Peligroso, ¿no? Se fue deslizando y no se dio cuenta. No se dio cuenta cuando estaba ya afuera del puerto seguro de la fe en Cristo. ¿Estás prestando atención a tu vida espiritual o te has vuelto descuidado? ¿Te examinas a ti mismo? ¿Me examino a mí mismo todos los días si estoy en la fe? ¿Estás ajustando tu rumbo diariamente mediante la palabra y la oración? En 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados. Es decir, te predicas el evangelio todos los días. Examinas tus sentimientos, tus decisiones, tus anhelos, tu cosmovisión de vida a la luz del evangelio. ¿O solamente el evangelio es para el domingo leerlo cuando te pones de pie? O cuando el pastor dice, abran sus Biblias en tal texto. Bueno, recordemos que estamos delante de Dios. Cuando se predica el evangelio, cuando abre la palabra del Señor, estás delante de Dios mismo. Es la bendita palabra del Señor. Hermano, la cercanía a Dios comienza con una atención intencional a su voz. Intencional a su voz, recordando que es Dios mismo el que está hablando. No es cualquier persona, mis hermanos. Es el Dios eterno que nos está hablando a nuestra vida cada mañana. Mira lo que dice Isaías 66, 1 al 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Hago un paréntesis allí. ¿Qué está diciendo el profeta inspirado por el Espíritu Santo? Dios está diciendo, mi trono es el cielo y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a construir que me pueda contener? ¿Dónde está el lugar donde yo voy a descansar? Si mi mano hizo todas estas cosas, lo que tú has hecho, yo ya lo hice. Tú lo haces porque yo ya lo creé, me pertenece. Y aquí llega la clave. Pero, el pero de Dios, pero miraré. Es decir, no miraré ninguna casa, ningún templo glorioso, nada de lo que tú me hagas. Lo único que voy a mirar es aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es aquel que reconoce que es un pecado. Es aquel que no tiene nada que ofrecerle a Dios, pero quiere estar con el Señor. Anhela con todas sus fuerzas estar con el Señor. Y que Dios habla y tiembla ante su palabra. Es decir, ha hablado el único Dios verdadero. La única verdad está siendo hablada. Y la única verdad que tengo que escuchar y obedecer. Porque todo lo que dice el mundo no proviene de Dios, sino del enemigo de nuestras almas. Aunque parezca muy bueno. Aunque parezca muy religioso. Aunque parezca muy placentero. Recordemos que el Evangelio humilla al hombre. El Evangelio hace morir la carne. El Evangelio mortifica la carne. Y pocos nosotros queremos nada de eso. Queremos es que nos halaguen el oído. Que nos digan que todo está bien. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que me temen y a ellos haré conocer mi pacto. Es decir, que Dios solamente tiene comunión íntima con aquellos que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que le temen? Aquellos que están en Cristo, aquellos que le han conocido y que quieren conocerle más todos los días. A ellos les hará conocer su pacto, es decir, se relaciona con él por todas sus bendiciones del pacto. Bueno, la comunión íntima con Jehová se refiere a una relación especial y cercana que Dios establece con aquellos que le temen y buscan su voluntad. Es una relación que caracteriza la confianza, la dependencia, la obediencia a Dios. Es la revelación de sus caminos y un conocimiento profundo de su pacto. Ahora miremos la advertencia de ignorar la gran salvación. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si esperamos una salvación tan grande? La ley dada por los ángeles. Aquí está hablando de que Dios habló por los ángeles y fue entregada la ley por los ángeles. Eso fue lo que pasó en el monte Sinaí. Ve lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, a Cristo, la simiente de Dios en Abraham, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Hermano, era inquebrantable, su violación traía consecuencias. Violar la ley de Dios en el Antiguo Testamento era culpable de muerte. Incluso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo yo sé que hay pecado? Pues por medio de la ley. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Recordemos que les leí ahora Hebreos capítulo 10, del 32 en adelante. Les voy a leer ahorita del 26 al 31. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta carta de Hebreos tiene grandes advertencias, porque esta gente se estaba apartando de Dios, estaba siendo arrastrada por la corriente de este siglo, estaba buscando las cosas que no debe buscar, lo que le destruía. Por eso reitero la imagen de ahora. Te sacan de un incendio, tu casa está quemada y tú sigues tratando de entrar a sacar tus posesiones. Hermanos, ya Dios te rescató de tu vana manera de vivir. No vuelvas al lodo, como dice un dicho en la Biblia, porque la puerca vuelve al lodo y se revuelca en ella. El perro vuelve a su vómito. Hermanos, prestemos atención a esta devoción al día de hoy porque es serio. Hoy puede ser el último día de tu vida. Hoy puede ser el último día que Dios te llame a su presencia. Y lo hará con Cristo o sin Cristo. Cada uno debe examinar si estamos en la fe o estamos en una religión. Recuerden que ningún religioso entrará en los cielos, por más que trate de cumplir los 10 mandamientos, por más que parezca una buena persona. Si no eres como Cristo cuando llegues al cielo, perdiste. Te van a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, es que yo fui a la iglesia, yo hice tantas cosas en la iglesia, yo servía, yo predicaba, yo hacía esto, yo otro. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, no juguemos con Dios. El Señor dice, es mejor no haberme conocido. Dice el Señor, ¿cómo escaparemos? O sea, ¿cómo escaparemos del juicio si estamos despreciando a aquel que fue juzgado por nosotros? Si Cristo fue juzgado por ti y se puso en el lugar de ti, si lo estás desechando, pues ¿quién te va a salvar de la mano de Dios? Hermanos, ¿cómo escaparemos si bajo el antiguo pacto hubo juicio? ¿Cuánto más bajo el nuevo? Cristo ofrece una salvación más grande por su sangre, su resurrección y su intercesión. Descuidar no es rechazar activamente, sino una negligencia pasiva. Es decir, poco a poco empiezas a apartarte y te llaman y dicen, no, yo estoy bien. ¿Cuántas excusas pones para no congregarte? Si una de las cosas que muestra que estás apostatando de la fe son no ir a congregarte, porque es el día del Señor. Es el día del Señor. Es el día que Dios ha establecido para que vayan todos los pueblos que invocan su nombre a orar, a exaltar su nombre, a adorarle, a escuchar su voz. Pero ponemos tantas excusas, tantas otras cosas primero. Servirle al Señor. Hermano, servir al Señor es un gran privilegio, tiene gran recompensa. De este lado el reino, de este lado y el lado que viene la eternidad. ¿Cómo crees tú que estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Porque te sientas en una banca? ¿Porque escuchas el Evangelio? Error. El Evangelio que escuchas, si no se vuelve vida en ti, en servicio a la iglesia, en servicio al mundo, es decir, ser sal y luz del mundo, perdiste. Tu cuenta arriba está en ceros. No tienes nada. No tienes nada.
Si lo que haces no está llena del amor de Cristo, no tienes nada. Recuerden la iglesia de Éfeso, que hacía tantas cosas. Lean la carta a Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Probaban los espíritus, tenían doctrina, servían, hacían de todo. Y querido Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra allí dejado es voluntariamente. Voluntariamente uno empieza a perder, porque voluntariamente empieza a amar otras cosas, más que al Señor. Empezamos a construir ídolos, empezamos a poner cosas, personas, situaciones, sentimientos, primero que Dios. Y eso es idolatría. Y les digo una cosa, hermanos, dice la Escritura, ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Ningún idólatra. Por mucho que sirva en la iglesia, por mucho que predique el evangelio, por muchos milagros que haga, no entrará al reino de los cielos. Te dirán, nunca os conocí. Entonces recordemos, descuidar no es rechazar activamente, sino negligencia pasiva. El siervo negligente. Voy a leer el siervo negligente. Y esta palabra habla de ese tipo de creyentes. ¿Qué dice ese creyente? Dice que un hombre, un señor, un hombre se va de viaje y entrega unos talentos a diferentes personas. Y dice la palabra del Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, porque llega el Señor a pedir cuentas, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos. Mire que cada uno está recibiendo y está entregando la medida de la fe que fue entregada. Al que entregó 5, entrega 5 de ganancia. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Dios no te pide algo que tú no puedas dar. Si te entrega un talento, entregas otro talento. Si te entregó 2, entregas 4. Si entregas 5, entregarás 10. No más ni menos. Su Señor dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía. Mire lo que dice el hombre. Señor, te conocía de que eres hombre duro. Y le conocía. Hombre duro. Que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué fuerte, ¿no? Cuando el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Mire, conociendo quién era su Señor, no le importó. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, en lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Aquí está hablando acerca del infierno. Aquí está hablando de tirarlo allá por ser negligente. Tuvo la oportunidad, pero no quiso, aunque conocía a su Señor. ¿Cuántos de aquí no conocen al Señor? Si aquí hay alguien que no sea creyente, es el día de tu salvación. Porque está siendo predicado el Evangelio. Y si dices ser creyente y estás en esta condición, es el día de volverte a tu Señor. Es el día de pedirle perdón al Señor y pedirle perdón todos nosotros de que estamos jugando a ser cristianos, que tenemos una falsa devoción a Dios. Estamos viviendo una vida doble, porque el día de la ira viene. Ese día es un día de gran y horrenda expectación. Es el día del lloro y crujir de dientes. Es el día donde no hay más oportunidad. La oportunidad es hoy. Hoy es el día de tu salvación. No endurezcáis vuestros corazones como el día de la tentación, como el día de la prueba. Es lo que dice la Escritura. La salvación es un tesoro inestimable. ¿La tratas con indiferencia?
Como dice 1 Pedro, que ya les leí ahora, 1 Pedro 1, 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de esta peregrinación, sabiendo de que fuiste rescatado de vuestra vana manera de recibir, de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, permanecer cerca del Señor es reconocer que fuera de Él no hay seguridad, fuera de Él no hay deleite, fuera de Él no hay nada más que traiga paz a nuestra vida. Como dice el Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Esto es verdad en tu vida y en mi vida? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Tú has puesto en Dios tu esperanza? ¿O la has puesto en un hombre, en un trabajo, en un matrimonio, en lo que tienes, en el banco, en tus talentos, en tus capacidades o en el Señor? El fundamento confirmado por Dios, versículo 3 al 4, el cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad. La base innegable de la salvación. Esta salvación es anunciada por el Señor Jesucristo mismo. Lo que dice Mateo 4:17, y así anunció el Evangelio del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambien su camino, vuélvanse a mí, aparten su mala vida, de sus pecados, apártense y vuélvanse al Dios vivo. Luego dice, confirmada por los testigos, los apóstoles. No, Dios confirma su evangelio a través de la predicación de aquellos hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios, porque todos fuimos escogidos para anunciar las buenas nuevas. No solamente el pastor, ni la esposa del pastor, ni el anciano, ni el diácono, ni el ujier. En 1 Juan 1:3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego dice, atestiguada por Dios, con señales y el Espíritu Santo. En Marcos 16, 19 al 20 dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que según hacía. Hermanos, como un rey que envía a su hijo a proclamar paz, luego embajadores contratados y finalmente sellos reales, rechazarlo no es escepticismo, sino rebelión. Si tú estás rechazando al Señor, pero dices que vas a la iglesia, pero dices que crees en el Señor, eres un hacedor de maldad. El Evangelio no es una fábula, hermano. Está avalado por la autoridad de Dios. Este mismo Evangelio que tú estás escuchando hoy te puede salvar o te puede condenar en el día postero. ¿Lo recibes con seriedad? ¿Estás temblando ante la palabra del Señor? Hermano, la cercanía a Dios se nutre de recordar cómo Él hablaba en Cristo, en las Escrituras, en la historia de redención. La seguridad no nos hace pasivos. Hermanos, nos hace vigilantes. Hebreos 2:1-4 no es una amenaza, sino una invitación a aferrarnos a aquel que es poderoso para guardarnos. Como dice Judas 1:4, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de Él, con gran alegría y con gran gozo. ¿Cómo permanecer cerca del Señor? Sé diligente, ora, estudia la palabra, vive en santidad, apasionate por el Evangelio, apasionate por la obra. Empieza a evaluar en tu vida qué te está quitando, qué te está robando el mejor tiempo para Dios. Examina en tu vida qué ídolos tienes, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te controla.
¿Qué excusas hay a no volver al Señor? No subestimemos la gracia, hermano, la salvación es costosa. No trivialices la salvación, no la tomes en poco. Costó mucho, costó mucho. Por eso debemos ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Aferrémonos a Cristo, que es tu ancla, que es tu firme ancla del alma, como dice Hebreos 6:19. Hermanos, este pasaje nos recuerda que la cercanía a Dios no es automática, exige atención intencional, exige dependencia de su gracia, como dice Filipenses 2:1-3. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Y sé que es un devocional que es fuerte, pero es verdad, es la verdad. Necesitamos examinar nuestra vida si nos hemos realizado, si vamos corriente abajo, si hemos perdido todo fervor, toda pasión, si hemos perdido de vista lo más importante de nuestra vida, que es el Señor.